Ya teníamos muchísimo interés en hablar con Xavi Domènech. Xavi Domènech, muy buenos días. Buenos días. Porque ahora cuando está en debate la manera en la que se va a conformar el gobierno de la Generalitat y hay tantas dudas sobre la composición de la mesa, sobre la propia presidencia, hay algunas preguntas muy pegadas a la actualidad que sí me gustaría despejar. Porque, claro, está lo de la conformación de la mesa. ¿Os han ofrecido ya formar parte de la mesa del Parlamento? Se especulaba mucho si iba a ser una mesa diversa, solo de partidos independentistas. ¿Tenéis algún tipo de ofrecimiento? No, en ningún caso. Sí que nosotros planteamos que creíamos que esa mesa tenía que ser plural, que con más plural fuera la mesa se daría una mejor representación tanto del Parlamento como de Cataluña. Pero bueno, ese es nuestro planteamiento, pero ciertamente no ha habido ningún ofrecimiento en ese sentido. Algunos oyentes se muestran interesados en el por qué tanta expectación en torno a la conformación de la mesa, que parecería más un órgano institucional. ¿Cuáles son exactamente las funciones de la mesa? ¿Por qué es tan importante que exista ese reparto? ¿Por qué hay tanta expectación? ¿Por qué hay tanto interés? Bueno, básicamente porque subyace la composición de la misma mesa, subyace la posibilidad o no de hacer una reinterpretación del reglamento del Parlamento para posibilitar una investidura telemática, diferida, bueno, da igual el método exacto, de Carles Puigdemont. Y eso conlleva una tensión en la composición de la mesa. Nosotros ya hemos dicho que nosotros no vemos esa investidura telemática por varios motivos. Primero, porque creemos que el reglamento no lo permite. Segundo, porque entendemos que la Generalitat de Catalunya está en Catalunya y, por tanto, la presidencia de la Generalitat de Catalunya y el gobierno de la Generalitat de Catalunya debe estar en Cataluña. Y tercero, porque lo que estaríamos viviendo, caso de que se produjera esa posible investidura telemática, es un epílogo de cosas que ya hemos vivido durante demasiado tiempo. Es decir, veríamos esa investidura, probablemente el Tribunal Constitucional la suspendería y el día siguiente nos encontraríamos exactamente en la misma situación. Es decir, en la situación de tener que afrontar o bien que hay una propuesta de investidura de una presidencia de la Generalitat o bien que vamos a nuevas elecciones. Por tanto, para vivir todo esto, que ya lo hemos vivido otras veces, nos posicionamos claramente en contra de esa posible investidura telemática. Pero básicamente es por eso, porque el tema de la composición de la mesa está generando tanto revuelo. Porque es quien interpreta la norma. Eso, como ha habido algunas tensiones precisamente derivadas de la forma en la que se estaban interpretando las normas de acuerdo a las votaciones, a la organización interna del propio Parlamento, pues para no repetir ese escenario. Para mí hay una clave muy importante en las entrevistas del programa que permiten avanzar posibilidades, escenarios, tanto a los corresponsales internacionales que lo escuchan como a los oyentes de la cafetera. ¿Qué crees que va a pasar? Porque una de las cosas que nos apuntan a nosotros es tanta insistencia por parte de Junts per Catalunya en que en la investidura vía telemática, en realidad lo que pretende es decir el candidato debe ser un candidato nuestro. Y ahí se manejan una serie de nombres. Esquerra Republicana parece que en las últimas horas está buscando también un candidato para poder confrontarlo y decir, no, pero nosotros proponemos a este. ¿Qué crees tú que va a pasar? ¿Por dónde crees que se sitúan las conversaciones en este momento? A ver, ellos han expresado públicamente y creo que en ese sentido han expresado lo que están expresando también internamente en sus reuniones. Quiero decir que su candidato es Puigdemont y que no tienen otro candidato que Puigdemont. Lo que pasa es que esto todos sabemos, lo saben ellos, lo sabemos nosotros, lo sabe el conjunto de partidos políticos, que no tiene viabilidad futura ahora mismo. Es decir, que estamos viendo una situación donde Carles Puigdemont está en estos momentos en Bruselas y que, por tanto, que eso no tiene viabilidad. Y es a partir de aquí donde de esa mayoría gubernamental que sale de las elecciones del 21 de diciembre, donde efectivamente el bloque independentista gana las elecciones como bloque, aunque como partido las gane Ciudadanos, deberían proponer un candidato o candidata alternativa. Parece que ese candidato o candidata alternativa es un candidato que correspondería a Junts per Catalunya. Pero yo creo que ese es el escenario que vamos a vivir los próximos días. Vamos a ver si hay o no un candidato alternativo, pero yo creo que, para mí, dos reflexiones sobre todo esto. Es decir, hoy ya no es ayer, es decir, que en Cataluña hemos vivido situaciones de una intensidad política enorme y pretender que todo esto
ha sido puramente un accidente, y lo que tenemos que vivir ahora es la restitución del gobierno legítimo de la Generalitat previo a la aplicación del 155. Eso me parece que ya no es ver todo lo que ha pasado, que han sido unas elecciones, que ha sido la aplicación del 155, que es que hay gente en prisión, que ha habido una declaración de independencia, y que, de hecho, esa imagen de que hoy ya no es ayer se puede ver en la misma mesa, porque Carme Forcadell, que era la presidenta de la mesa, ya ni se ha presentado de nuevo para ser presidenta. Pero si hoy ya no es ayer, debería empezar a ser mañana. Es decir, deberíamos poder empezar a mirar hacia el futuro. Y mirar hacia el futuro en estos momentos pasa porque se inicie una legislatura donde podamos trabajar cada grupo por aquello que cree, pero también para desbloquear conjuntamente la situación que estamos viviendo. Y creo que eso los partidos que ahora mismo tienen en sus manos la mayoría gubernamental de Cataluña deberían reflexionar sobre ello. Es decir, que no creo que nos podamos permitir seguir en una situación de juegos de reinterpretación de reglamentos o juegos de expresión de bloqueo. ¿Piensas que ahora el independentismo está en esa posición? ¿Crees que hay una cierta conciencia de que el proceso tal y como estaba encaminado ya no puede ser? Porque, claro, podemos interpretar la salida de Forcadell como que ella da un paso atrás porque considera que va a tener que tomar actuaciones que son contrarias a la ley y le puede producir complicaciones. Sí, bueno, y porque ella misma dice una reflexión que es aplicable y extendible a otros dirigentes en estos momentos de Junts per Catalunya, en este caso. Te lo digo porque aquí en Madrid se manejan las dos tesis y cuando uno ve algunos editoriales de los periódicos lo que da la impresión es que el independentismo sigue adelante y que precisamente la salida, incluso pues el paso atrás de Artur Mas, además del calendario judicial, está relacionado con eso, que creen que se van a intensificar las posiciones en lugar de retraerse. Y hay un cierto debate sobre eso, tampoco sé si muy relevante, pero hay un cierto debate sobre eso. No, yo creo que no. Es decir, que por eso decía que ya muchas cosas han pasado. Y creo que en esos momentos es que deberían ser claros. Si estamos discutiendo la composición de la mesa y después discutiremos la investidura, pero no están planteando esos partidos que tienen la responsabilidad de tener una iniciativa de conformación de gobierno en esos momentos, lo que nos están planteando son las líneas de la legislatura. Es decir, ¿qué es lo que deberíamos estar debatiendo ahora? Ahora, sobre la pregunta concreta que me haces tú, yo creo que hay todo un modelo que se ha agotado y eso es evidente, no solo para aquellos que no compartimos ese modelo, sino creo que es evidente claramente por parte de los dirigentes de los partidos independentistas. Por tanto, lo que estamos viviendo ahora es más un debate de restauración legitimista, de la legitimidad de Puigdemont, que no un proyecto de futuro. Nadie ha planteado nuevas hojas de ruta, nadie ha planteado nuevas fechas, y yo creo que ahora mismo, es decir, una vez hayamos vivido estos momentos intensos, yo creo que se abre una legislatura donde debemos poder hablar de todo, absolutamente de todo, y y plantear cuáles son las grandes líneas, por un lado, desde el desbloqueo de la situación, y por otro las grandes líneas de una legislatura que es necesaria, porque llevamos demasiado tiempo en Cataluña con muchos temas aparcados, temas en relación a políticas sociales, a políticas económicas, a políticas contra la violencia machista, que no podemos permitirnos aparcar mucho tiempo más ya. Y entonces estamos ante un cambio de escenario, también hay un cambio de posiciones, y así lo percibís vosotros. Esto supone, porque en el epicentro del debate, ya sabes que se sitúa en torno a dónde va a estar Podemos, ¿vosotros apoyaríais un candidato de Esquerra Republicana? Un candidato de Esquerra Republicana para la mesa, para la investidura. Para la investidura. Para la presidencia. No, nosotros ya hemos planteado, planteamos... Hay cambio de escenarios. Si hay ese cambio de escenario al que tú te refieres, ¿no? Si la línea independentista, entiendo que tenéis la posición que habéis manifestado públicamente, pero si estamos ante un escenario nuevo... Sí, pero primero que ese escenario dudo que se dé, sinceramente, porque creo que en esos momentos Esquerra Republicana ha cedido completamente a la iniciativa de Junts per Catalunya en relación a la presidencia, y creo que esto de momento es así, y nosotros ya hemos dicho que no participaríamos de ningún... O sea, nosotros nuestra propuesta de gobierno era una propuesta de gobierno
transversal, progresista, y que ayudara a desbloquear esta situación y además construyera un futuro de progreso para Cataluña. En esos momentos, la alianza de Esquerra Republicana y de la CUP Junts per Catalunya es indudable. Por tanto, nosotros no participamos de esto. Respecto a qué es lo que ha ocurrido, porque hemos visto cómo la posición de Podemos ha quedado, vuestra posición de partidos, la confluencia de partidos, ha quedado Sí. en cierta manera desdibujada por esta gran batalla de bloques. Y eso ha tenido unas consecuencias electorales. ¿A qué lo atribuís exactamente? Porque, ¿cómo lo analizáis? Escuchamos a Pablo Iglesias precisamente ayer haciendo autocrítica de la situación del partido, este fin de semana, haciendo bastante autocrítica a los resultados del 21D. ¿Vosotros cuál es el análisis? ¿A qué atribuís este resultado? Bueno, yo creo que nosotros hicimos una propuesta política en unas elecciones que fueron absolutamente inesperadas, es decir, que fueron convocadas por Mariano Rajoy, lo cual es absolutamente anómalo. Hicimos una propuesta política de superación de los bloques y de impugnación de lo que suponían los bloques por lo que suponían en incapacidad de avanzar hacia el futuro. Pero es cierto que yo creo que en términos de nuestro proyecto político, es decir, de poder explicar bien cuál era nuestra posición sobre el tema nacional, poder desarrollar bien todas nuestras propuestas políticas, hemos vivido nosotros como espacio Catalunya en Comú, por ejemplo, porque esto es una confluencia entre Catalunya en Comú Podem, nació el 8 de abril y hemos tenido mucho más tiempo dedicado, y era justo también que fuera así, mucho más tiempo dedicado a intentar hacer propuestas que solucionasen la situación intensa que estamos viviendo en Cataluña que a poder explicar nuestras propias propuestas. Y a veces eso que en tan poco tiempo no has podido hacer o no has hecho con la suficiente fuerza, difícilmente lo solucionas en 2 semanas de una campaña electoral. Yo creo, sinceramente, que a pesar de que los resultados son malos, y se tiene que reconocer así, la campaña, en la situación que la hicimos, es verdad que los resultados son los que son. Ahora lo que nos toca, en todo caso, es trabajar para el futuro. Es decir, vamos a una legislatura que yo creo que se va a dar legislatura, es decir, que no va a haber elecciones, y es una legislatura donde también creo que se da, ante la falta de proyectos que se están expresando en estos momentos, porque yo creo que se están expresando una falta de perspectiva de futuro por parte de aquellos que han gobernado Cataluña, y yo tengo la sensación que paradójicamente puede ser una legislatura bastante abierta. Una vez superemos esta fase inicial, que yo querría que fuera una fase inicial no marcada por situaciones de esto de intentar investiduras telemáticas, de intentar cosas que fuerzan de nuevo la situación, y que los partidos que efectivamente han ganado estas elecciones asumieran su responsabilidad en ese sentido. ¿Hay alguna pregunta de los oyentes? Dice Fiber, Sí. como miembro de la mesa, ¿cambiaría el reglamento del Parlamento para permitir votar a los presos? Bueno, yo es que creo que aquí hay un tema, que es que el informe de los letrados, aquí hay 2 temas. Un tema que es la resolutoria que tomó el juez en relación a la posibilidad de que Junqueras votase, que decía específicamente que la mesa del Parlamento debería buscar la forma de que se pudiera votar, y yo estoy de acuerdo en eso en la medida que hay un tema de derecho de la representación política. Es decir, hay unos dirigentes políticos que están en prisión que se pudieron presentar a elecciones. Por tanto, si pudieron presentarse a elecciones es para poder ejercer esa función de representación política, que salieron elegidos, y que hay un juez que ha dicho que se les debe dar la posibilidad de garantizar ese derecho. Y, de hecho, el informe de los letrados de ayer, que salió ayer, los letrados del Parlamento, que era muy taxativo en el caso de la investidura telemática, y sí que es cierto que decía que el reglamento del Parlamento difícilmente podía dar la posibilidad de ese voto, esa delegación del voto de los que estaban en la prisión, pero yo leyéndola me quedó más o menos claro que dejaba en manos de la propia mesa de edad la posibilidad de que se ejerciera ese voto. Y yo creo que ahí hay un derecho, que es un derecho de representación política, y que se debe poder defender. Una reforma del reglamento para hacer esto, yo creo que tal como leí el informe de los letrados, ahí cabía una posibilidad de interpretación de la mesa.
situación. Sí. Pues Xavier Domènech, le agradecemos muchísimo, señor Domènech, como siempre, que haya atendido esta llamada. Muy buenos días y mucha suerte. Buenos días y muchas gracias. Gracias.